¿Sabías que, a pesar de los impresionantes milagros realizados por Jesús, muchos judíos no lo reconocieron como el Mesías? Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo podemos entender esta resistencia, incluso frente a tantos signos divinos? En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar este misterio y explorar las razones históricas, culturales y espirituales que impidieron que el pueblo de Israel aceptara a Jesús como el Salvador prometido. Si estás interesado en saber más, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Comencemos. Para entender esta resistencia, necesitamos transportarnos al contexto histórico de la época de Jesús. El pueblo judío vivía bajo la opresión del Imperio Romano, que controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. La situación era difícil, con altos tributos, leyes implacables y una gran sensación de impotencia. Pero, a pesar de esta opresión, había una gran esperanza entre los judíos, la expectativa por la venida del Mesías, aquel que los liberaría y restauraría la gloria de Israel. La esperanza judía en relación al Mesías estaba basada en varias profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un líder ungido, un descendiente de David, que liberaría a Israel de la dominación extranjera y traería la paz y la justicia. Pasajes como Jeremías 23, 5, que dice: «Días vendrán en los que haré surgir a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará con sabiduría y practicará el juicio y la justicia en la tierra». Alimentaban la idea de un Mesías como un rey guerrero, que derribaría a los enemigos de Israel. Sin embargo, el Mesías que Jesús presentó fue muy diferente al que muchos esperaban. Él no vino para liderar un ejército o para derrocar a Roma con poder militar. En lugar de eso, él trajo un mensaje de arrepentimiento, perdón y reconciliación con Dios. Su misión era espiritual, y él prometía un reino de paz y amor que no era de este mundo. Lo que muchos no comprendieron es que las profecías del Antiguo Testamento hablaban tanto de la primera venida del Mesías, como Salvador y siervo sufriente, como de su segunda venida, cuando él regresará en gloria como Rey de Reyes. El profeta Isaías, por ejemplo, describe al Mesías como un ungido de Dios. En Isaías 11, 1, un renuevo surgirá del tronco de Jesé, y de sus raíces brotará un vástago. Jesé, padre de David, representa la línea real de donde vendría el Mesías. Pero el Mesías que Isaías describe también es un líder espiritual, poseedor de sabiduría, fuerza y reverencia hacia Dios. Estas cualidades espirituales estaban claramente presentes en Jesús, pero muchos estaban tan enfocados en un Mesías que los liberara físicamente, que no pudieron ver el propósito más grande de su venida. En Miqueas 5, 2, la profecía describe el lugar de nacimiento del Mesías. «Y tú, Belén Efratá, pequeña para figurar entre los grupos de miles de Judá, de ti me saldrá el que ha de reinar en Israel». Belén, una ciudad pequeña y aparentemente insignificante, fue el lugar elegido por Dios para el nacimiento del Rey de Reyes, mostrando que el reino de Dios no se basa en la grandeza terrenal, sino en la humildad y en el cumplimiento de las promesas divinas. A pesar de estas profecías tan detalladas, muchos judíos no pudieron asociar a Jesús con este Mesías esperado. Ellos esperaban un liberador político, no un salvador espiritual. Y esta diferencia de expectativas fue uno de los mayores obstáculos para reconocer a Jesús como el Mesías. Otro factor importante es la distinción entre las profecías cumplidas en la primera venida de Jesús y las que aún están reservadas para la segunda venida. Isaías 2, 4 describe un futuro de paz universal, donde el Mesías resolvería contiendas y pondría fin a las guerras. Él juzgará entre las naciones y resolverá contiendas de muchos pueblos. De sus espadas harán arados, y de sus lanzas, hoces. No alzará espada contra otra nación, ni aprenderán más la guerra. Jesús, al hablar sobre el reino de Dios, no vino para establecer esta paz inmediata. Él vino para reconciliar a la humanidad con Dios y preparar los corazones para el reino futuro, cuando Él volverá para juzgar la tierra. Jesús cumplió el papel de siervo sufriente profetizado en Isaías 53, al tomar sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciéndose como el Cordero de Dios para la salvación del mundo. Sin embargo, muchos judíos no podían comprender esta imagen de un Mesías sufriente, porque esperaban un liberador militar y poderoso. En Isaías 53, 3-5, leemos que el Mesías sería despreciado y el más rechazado entre los hombres, algo que no coincidía con la imagen de un líder fuerte que derrotaría a sus enemigos. Además de la confusión sobre el papel del Mesías, había otros factores que dificultaron el reconocimiento de Jesús. Sus enseñanzas desafiaban profundamente las creencias religiosas y culturales de la época. En Juan 8:58, Jesús dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy».
Al afirmar «yo soy», usó el mismo término con el que Dios se reveló a Moisés en el Antiguo Testamento, lo que fue considerado una blasfemia por los líderes religiosos. No podían comprender cómo alguien, en forma humana, podría identificarse con Dios. Jesús también confrontaba las prácticas de los líderes religiosos de la época, llamándolos hipócritas por su rigidez y legalismo. Él predicaba un reino basado en la humildad, la misericordia y la justicia divina, lo que contrastaba con la expectativa de un reino militar y político. Esta visión de un reino espiritual, en lugar de un reino terrenal, dificultaba aún más que muchos aceptaran a Jesús como el Mesías. Además, el contexto político y social de la época, bajo el dominio romano, hacía que cualquier movimiento que amenazara el orden establecido fuera visto con desconfianza. La gran popularidad de Jesús y sus enseñanzas provocaban miedo tanto en las autoridades romanas como en las élites judías colaboracionistas, lo que contribuyó a la resistencia a su mensaje. Por lo tanto, la dificultad del pueblo de Israel para reconocer a Jesús como el Mesías no se resume solo a la falta de milagros o evidencias de su divinidad, sino al hecho de que él desafió las expectativas, creencias y estructuras de poder de su época. Para aquellos que estaban dispuestos a escuchar y comprender, Jesús trajo una nueva comprensión sobre el reino de Dios y ofreció la oportunidad de redención para todos. Él vino a establecer un reino que no es de este mundo, un reino de paz y salvación que se cumplirá plenamente en su segunda venida. Pero, ¿cómo podemos entender de manera más clara esta resistencia que el pueblo de Israel tuvo para reconocer a Jesús como el Mesías, incluso frente a tantas evidencias? ¿Qué hizo que tantos permanecieran ciegos ante los milagros que él realizaba, las poderosas palabras que él profería y la transformación que él estaba ofreciendo? La primera cosa que debemos comprender es que el concepto de Mesías estaba profundamente arraigado en las tradiciones judías. El pueblo de Israel esperaba un liberador militar, alguien que viniera para derrotar a los opresores romanos y restaurar el reino de Israel con toda su gloria y poder político. Estaban acostumbrados a la idea de un líder terrenal, fuerte e invencible. Pero Jesús, con su humildad, su mensaje de perdón y paz, fue totalmente diferente de lo que muchos imaginaban. Él no vino para destruir físicamente a los enemigos de Israel, sino para destruir las barreras espirituales que separaban a los hombres de Dios. Esta diferencia fue uno de los principales puntos de fricción. Muchos no podían comprender cómo un hombre que caminaba descalzo, sin riquezas, y que predicaba sobre el amor y el perdón, podría ser el líder ungido que el Antiguo Testamento había prometido. Ellos veían los milagros que Jesús realizaba, pero no podían ver la verdadera naturaleza del Mesías a través de ellos. Jesús no vino solo para sanar los cuerpos, sino para sanar las almas, para restaurar a la humanidad a Dios. Y este es un punto crucial. La percepción del Mesías que el pueblo de Israel tenía estaba tan centrada en cuestiones externas, físicas y políticas, que se volvieron ciegos ante la transformación interior que Jesús estaba trayendo. La liberación que tanto buscaban estaba siendo ofrecida, pero en un formato que no podían abrazar. Jesús hablaba de un reino que no era de este mundo, un reino espiritual, eterno, que comenzaba en el corazón de cada ser humano. Esta resistencia al entendimiento de Jesús como Mesías también se extendió a los propios líderes religiosos de la época. Los fariseos, saduceos y otros maestros de la ley estaban tan atrapados en las tradiciones y reglas que no podían darse cuenta de que las escrituras que tanto estudiaban apuntaban directamente hacia Jesús. Ellos veían los milagros, oían sus enseñanzas, pero se sentían amenazados por él, ya que su mensaje desafiaba su autoridad y poder. Así que, mientras que los milagros de Jesús eran señales claras de su identidad, muchos se aferraban a la idea de un Mesías que nunca llegó en la forma en que ellos esperaban. Y esa fue la razón por la que, a pesar de la abundante evidencia, muchos no lo reconocieron como el Mesías prometido.